Buenos días, en esta ocasión vamos a revisar lo que es el diseño de compensadores, especialmente el diseño de compensadores en adelanto. Eh, Recordemos que anteriormente hablamos del efecto que traía adicionar polos y ceros en el sistema de control. Vimos que cuando adicionamos polos, digamos que el lugar geométrico se mueve hacia la derecha y esto va disminuyendo la estabilidad del sistema, la estabilidad relativa. Y también va haciendo el sistema más lento a medida que se acerca hacia la derecha. Sin embargo, veremos después que estos sistemas mejorarán. Agregar polos va a mejorar la precisión de los sistemas de control. Ya cuando agregamos ceros, lo hacemos con el fin de mover el lugar geométrico hacia la izquierda. Y esto lo que ocasiona es una mayor rapidez del sistema de control, mejorando la respuesta transitoria. Podemos mejorar sobre pico, podemos mejorar tiempo de establecimiento, agregando ceros. Entonces, vimos que la estructura de lo que es un controlador en un compensador, que puede ser en adelanto o en atraso, tiene una función de transferencia de este tipo. Tenemos que la función de transferencia del compensador era una ganancia con un cero y un polo. Cuando el cero está más adelantado, se dice que es en adelanto. Este sería el cero, este sería el polo, aquí sería en adelanto. Y cuando está atrasado, se dice que es en atraso. Entonces, ambos tienen la misma función de transferencia, como podemos ver. Por lo tanto, a la hora de implementarlo en un circuito electrónico, se usa el mismo circuito, solo que dependiendo de dónde se ubique el cero y el polo, se tendrá un compensador en adelanto o un compensador en atraso. Aquí en el libro de Ogata podemos ver, este por ejemplo es una configuración de un compensador en adelanto o atraso, depende de cómo se escojan eh, cada uno de los parámetros. Veremos aquí, la ganancia KC va a ser esto que está aquí. Todo esto va a ser KC. Esto que vemos aquí va a ser el cero y este que vemos aquí va a ser el polo. Entonces vamos a recortar aquí. Para comparar. Entonces, esto viene siendo KC, este viene siendo el cero y este viene siendo el polo. Cuando el cero es más pequeño que el polo, o sea, está más a la derecha, es en adelante, o sea, cuando ZC es menor que PC, es en adelante. Esto implica que 1 sobre R1C1 sea menor que 1 sobre R2C2, o sea que R1C1 sea mayor que R2C2. El objetivo de diseño va a ser seleccionar adecuadamente KC, ZC y PC para nuestro compensador. Y eso lo haremos ahora garantizando que se cumplan los 180 grados y la magnitud unitaria en el lugar geométrico de las raíces. Ya después de seleccionar ZC de PC, ya escogemos dependiendo de la configuración si queremos en adelanto o en atraso. Si es en adelanto, necesitamos garantizar que R por C1 es igual a R2 por C, es mayor que R2 por C2. Aquí se puede ver, si es en adelanto, si R1 C1 es mayor que R2 C2 y es en atraso si es lo contrario.
pero se utilizaría el mismo circuito. O sea que aquí entraría el error y aquí se genera ya la señal de control, ¿sí? Y entra el error, aquí sale la señal de control, ya esto entraría al actuador del sistema, al motor, puede ser, y el motor operaría sobre la planta como tal. Aquí podemos ver, en adelanto el cero está más adelantado, en atraso el cero está atrasado. Ahora vamos a ver un ejemplo para hacer el diseño de un compensador en adelanto. Miremos este ejemplo del libro. Vemos que tenemos este sistema de control. Vamos a colocarlo acá. Ok. Y vamos a hacer todo el procedimiento para hacer el diseño del controlador. De la planta se ve. Ahora sí se ve. Entonces, tenemos aquí esta opción de transferencia. H es igual a 1. Y lo primero que se debe definir en un problema de control son las especificaciones. ¿Qué se desea de ese sistema de control? Que tenga un tiempo de establecimiento de tanto, un sobrepico de tanto, es lo que se va a pedir en el sistema de control. Vamos a ver qué se pide aquí. Se busca un zeta de 0,5 y un omega n de 3. Eso es lo que se busca. Zeta de 5, de 0,5, perdón, y omega n en el sistema de 3 radianes por segundo. Esas son las especificaciones del sistema. Y ya teniendo el modelo del sistema de control G y H y las especificaciones, se procede a realizar el diseño. Número 1. El paso número 1 es obtener el par de polos deseado. Eso es lo primero. El primer paso es este. Si seguimos estos pasos, siempre sabremos diseñar nuestro controlador. Entonces, el par de polos deseados se debe, podemos llamarlo menos zeta omega n, más o menos j omega n raíz de 1 menos zeta cuadrada. Vamos a reemplazar aquí, diríamos, menos 0,5 por 3, 1,5, más o menos 1,5 raíz de 3. Se va a hacer el... Número 2. Calculamos el ángulo. El ángulo este, cuando evaluamos en ese polo deseado, en G por H, para saber si es igual a 180 grados. Si es igual a 180 grados, solo necesitaremos un control proporcional. Comúnmente no va a ser igual a 180 grados, entonces tendremos que compensar
lo que haga falta. Entonces vamos a crear MATLAB, pero que no se ve. Colocamos el polo deseado, menos 1.5, más, voy a escoger el positivo, puedo escoger cualquiera de los dos, más j por 1.5 por raíz de 3. Ese es el polo deseado. Se coge uno de los dos, el negativo o el positivo. Ahora vamos a evaluarlo en la función de transferencia g por h, que en este caso va a ser 10 sobre s por s más 1, porque h vale 1. Entonces el ángulo teta, llamarlo teta, es igual a, o sea, el ángulo de este número. 10, bueno, pongámoslo primero así. D es igual a 10 entre SD por SD más 1. ¿Sí? Estoy reemplazando la función de transferencia SD. Y me da ese número complejo. Ahora el ángulo teta va a ser calcular el ángulo de ese. Puedo hacer con una calculadora. ¿Vale? Sin embargo, este ángulo lo botan radianes, por eso lo multiplico por 180 y lo divido entre pi. Y me da exactamente ese valor, 139.1066 grados. Efectivamente, este punto no pertenece al lugar geométrico de las raíces. Entonces debemos compensar. Y aquí calcular el ángulo de compensación. El ángulo de compensación va a ser por lo que haga falta para llegar a 180 o menos 180. En este caso el más cercano es 180, entonces sería con 180 grados. 180 menos teta, que es este, va a ser phi. Entonces podemos hacer phi es igual a 180 menos teta. 40.398934 grados, lo que debo compensar. Entonces, tenemos esta situación, tenemos aquí menos 1, 0, menos 1 los polos, y el polo deseado está en menos 1.5 raíz de 3, algo así como por acá. Nosotros lo que hicimos es analizar la contribución de estos dos, inicialmente, vamos a analizar la contribución en ese punto menos 1.5, 1.5 raíz de 3j. Cuando calculamos estos ángulos, nos dio que el ángulo total era 138 grados, 139.1066 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un polo y un cero para compensar, por eso se llama compensación, estos 40 grados. Recordemos que la función de transferencia de mi controlador es un KC, S más ZC sobre S más DC. ¿Qué ocurre? Que la contribución de este compensador, cuando lo evalúo en SD, el ángulo tiene que ser exactamente este ángulo phi, que en este caso es de 40 grados, 40.8934 grados. Si es así, voy a garantizar que este punto
este polo deseado esté en el lugar geométrico y por lo tanto cumplir las especificaciones temporales. En otras palabras, el ángulo del cero menos el ángulo del polo, porque el polo está en el denominador, debe ser igual a 180 a 40,89 grados, que es lo que debo compensar. Ahora aquí tengo 2 grados de libertad para seleccionar esto, puedo colocar donde quiera el polo y el cero, siempre y cuando me den estos 40,89 grados. Vamos a escoger como método 1, eliminar uno de los polos. Ese tiene 2 polos, uno en 0 en el origen y uno en -1. Entonces vamos a escoger el 0 exactamente igual a este polo para que se cancele. Es decir, vamos a seleccionar S más ZC igual a 1, a S más 1, para cancelar este polo. De esa forma nosotros tenemos entonces, aquí podemos despejar. Si colocamos aquí, si despejamos aquí, decimos que el ángulo del polo debe ser igual al ángulo del cero, bueno, que en este caso es 1, menos phi. Ahí veremos el ángulo que no, va a tener el polo para completar estos 40,89 grados. Entonces hemos colocado el 0 aquí y ahora no sabemos, debemos calcular dónde vamos a colocar el polo. Estará a cierto ángulo, por ejemplo acá. Vamos a calcular ese ángulo. SD más 1, entonces hacemos esto con el ángulo del polo, es igual ángulo de esto que sería ángulo de SD más 1. Recordemos que está en radianes, entonces sería por 180 entre pi, menos phi, ¿no? Que fue de 40 grados. Entonces, exactamente para este caso, el ángulo del polo tiene que estar a 60 grados. O sea que el ángulo del polo que se genera aquí voy a buscar el polo a 60 grados. O sea, aquí va a estar PC, o menos PC porque está a la izquierda y este es menos FC, que es 1. Geométricamente calculamos este PC donde va a estar ubicado. Aquí, por ejemplo, podemos calcular X. Como conocemos la altura, con tangente podemos calcular esta X. Entonces, sería allí tangente de 60 es igual al opuesto, 1,5 raíz de 3 sobre X, esa distancia que hay de aquí a acá. Ahora X va a ser igual a 1,5 raíz de 3, pero tangente de 60, vas acá a dividir, es raíz de 3, tangente de 60 es raíz de 3. Entonces X vale 1,5. ¿Pero cuánto vale PC? PC vale la distancia X de aquí a acá, más esta distancia de aquí a acá, que es 1,5, porque aquí, o sea que es 3. De manera que nuestro compensador vamos a escoger por ahora como S más 1 sobre S más 3.
Ahora colocamos L igual, vamos a definir G, L igual a, voy a definir a L como K por G por H. Entonces en este caso sería KC, S más 1, S más 3, 10, S por S más 1. Bueno, y este sería el otro paso, que es obtener el KC. Y ya hemos obtenido el cero y el polo, ahora obtener KC mediante la condición de magnitud. Entonces, ya tenemos el lazo. Eso abierto a multiplicar el controlador, compensador que agregamos. Y vamos a notar que se va a cumplir exactamente el ángulo, pero no la magnitud. Para eso se ajusta KC. Entonces aquí tendríamos 10, 1, 3, 0. El denominador S cuadrado, 3S más 0. Ahora, si nosotros evaluamos aquí el polo en esto, se valora aquí el polo deseado, que sería SD al cuadrado más 3 por SD. Veremos que el ángulo efectivamente nos da 180 grados. Perdón, 180 grados. O sea que sí está en el lugar geométrico. Pero la magnitud no da, miren la magnitud es esta. La magnitud del eje con ABS, calculo la magnitud, veremos que la magnitud es de 1.1. Entonces, ¿a qué va a ser igual KC? Al inverso de esto. Entonces, escogiendo KC de 0.9, voy a garantizar que se cumple la condición de magnitud. Entonces, al final, yo tendré aquí 0.9. Si hago el feedback, la función de transferencia en lazo cerrado, que va a ser L, y en la reglamentación está H1, veremos que se van a cumplir las especificaciones. ¿Cuáles especificaciones? El tiempo de establecimiento deseado y el sobrepico. Recordemos que el sobrepico es, para cita 0.5 es el 16%, y ahí se aproxima, ahí está el 18%. Ahora, el tiempo de establecimiento, que está aquí, si buscamos el tiempo de establecimiento, es este de 2.6, 2.61. Entonces aquí igual el tiempo de establecimiento a 4 sobre zeta omega n. Zeta 0.5, omega n es 3. Y efectivamente se cumple el tiempo de establecimiento tal.
Si nosotros quisiéramos verlo en el lugar geométrico, relocus, y buscamos la función de lazo directo, veremos que el punto deseado efectivamente va a estar en el lugar geométrico de las raíces. Entonces vamos a buscar el cita 0,5. Mira así, cita 0,5. Ahí está. Por aquí debe estar más arriba. Y aquí veremos que a ganancia unitaria lograremos ver exactamente el polo deseado, la ganancia 1 aquí. Exactamente allí. Bueno, que cuando la ganancia es 1, porque ya hemos ajustado la ganancia con KC, vemos que vamos a estar ubicados en el polo deseado. ¿Cuál era el polo deseado? Menos 1,5 más 2,79J. Miren que aquí se cumple el dumping de 0,47, bueno, debería ser 0,5, y el overshoot del 18,5%. Entonces vemos que hemos logrado que esté en el lugar geométrico de la raíz. Entonces, diseñamos nuestro compensador en adelanto, colocando el 0 exactamente donde se cancela el polo, que es una forma, y después ajustando el KC para que se logre garantizar el cumplimiento total del lugar geométrico de la raíz.